Muy bien, shalom a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con la última parte, la tercera parte de la Parashat Bo. Esta Parashat contiene mucho, mucho, mucho. Por eso es que tuve que dividirlo y hacerlo en tres partes. Eh, la Parashat Bo, el análisis que estamos haciendo sobre las 10 plagas. El por qué, el origen, por qué vino como vino. Y ahora, una vez entendido que lo natural, lo primario, lo material, o sea, esa parte de la astucia de la desnudez, que es el nivel serpiente, o sea, lo más bajo del hombre, eso es la clipa. ¿Eh? La clipa, la cáscara, como dijimos, esa costra que impide que veamos nosotros la luz divina. Esa luz divina que se manifestó con, como dijimos, las 10 amarot, con las 10 proclamas o los 10 dichos, con lo que dice la Torah, Bayomer Elohim, y dijo Dios, 10 veces está escrito y dijo Dios. Entonces, 9 veces en realidad, y Bereshit, la palabra Bereshit es otra más de ellas. Eh, con 10 proclamas fue creado el universo, la naturaleza, y allí están ocultas. La divinidad está ahí. Y esa luz que fue dada se ocultó. Eso es lo que quiero decir. Se ocultó. Ok. Una vez entendido esto, eh, que nuestra parte baja, la parte serpiente del hombre, es el nivel serpiente, ¿eh? Estamos hablando desde la creación, esa es la serpiente que se manifestó en realidad. No es la viborita que se dice y que hablaba y que se cuenta cuentos. No, no, no. Es la parte interna más baja del hombre. Esa es la serpiente. Que tiene que ver con la desnudez. Que tiene que ver con la depravación y la extrema maldad del hombre. Esto existe. Esto existe. Hay gente que no puede creer tanta maldad. Sí, existe. Esa es la serpiente antigua. Esa es la serpiente antigua. Y le voy a contar un secreto. La palabra Nahash en hebreo, serpiente. ¿Saben que también es la palabra que... Esto es muy, 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 muy... A ver cómo lo van a tomar. También es la palabra con la que se nombra o se denomina a la vértebra, a la columna vertebral del hombre. Ya se imaginarán. No voy a decir más. Bueno, ahora por eso entendemos, después de haber visto lo visto, por eso ahora entendemos que no debemos identificarnos con nuestra parte animal. No nos identifiquemos con esa parte baja. Porque muchas veces decimos, es que soy muy agresivo, es que soy muy nervioso, es que no te identifiques con eso. No te identifiques con la clipa. No te identifiques con esa costra. No te identifiques con la serpiente. ¿Se entiende? No te identifiques con tu debilidad. No te identifiques con los vicios o con tu vicio. Ese es el trabajo.
Porque todo eso es la clipa. Eso que te impide verle a Dios. Eso que te impide crecer. Eso que te impide salir y vivir lo sobrenatural. Ese es nuestro enemigo. ¿Mm? Ese es nuestro enemigo. Eso es lo que hace que impide. Eso es lo que impide que brillemos como hijos de Dios, como hijas de Dios. Como personas con un lado divino. ¿Mm? Porque no olvidemos que tenemos tres lados. El cuerpo, la parte animal, eh, eh, que es el hombre, ¿no? Así lo habíamos descrito para estudiar y entender. El hombre, perdón, el cuerpo, para no liarme, el cuerpo, que es la parte animal, el que ahí se encuentra, perdón, el nivel serpiente. Luego tenemos el ser humano, el hombre en sí, el ser humano, con conciencia. ¿Qué era que hacía la conciencia? ¿Qué era la conciencia en el ser humano? Habíamos estudiado, perdón, habíamos dicho que son las 7 leyes de Noé. Ok. Ahora, eso puso Dios en el ser humano. Y eso viene después del diluvio. Después del diluvio. Por eso se llaman las 7 leyes de Noé. Las siete leyes de Noaj. Ok. Y luego nuestra tercera parte, que es la parte divina, lo divino que llevamos dentro, ese aliento de vida que Dios puso en nosotros, que es nuestra Neshama, que es la parte que está conectada con Hashem. Nuestra parte, nuestra alma, nuestra Neshama, esa es la parte que está conectada con Hashem. ¿Se entiende? Por eso es que en el judaísmo entendemos de que la persona que conecta con su Neshama, conecta con Hashem. Porque el Neshama viene de ese mundo de arriba, como siempre dijimos, estamos repitiendo en esta lección, que viene desde el mundo de Atzilut, en el mundo de la luz, el mundo de Hashem. Y viene desde allí y desciende un hilo fino que baja por todo, pasa por todos los mundos hasta llegar hasta aquí, hasta la parte material. Entonces, esa es la Neshama, el alma que está conectada con Hashem. Entonces, en el judaísmo entendemos que cuando nosotros conectamos con nuestra alma, estamos conectando con Hashem. Esa es la manera de entender mi conexión con Dios. Ese es el nivel de conciencia donde llegamos a entender lo que es la conexión y ahí es donde podemos decir desde el judaísmo que tenemos al Espíritu Santo. ¿Se entiende? Desde el judaísmo entendemos que el Espíritu Santo es un nivel de conciencia. Es un nivel de entendimiento muy elevado. Es un nivel de el que tiene el Espíritu de Dios tiene eso. ¿Se entiende? Y lograr el Espíritu Santo, lograr alcanzar el Espíritu Santo, tener ese nivel de conciencia elevada, es lo que nosotros llamamos tener el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces, vivir en ese nivel es la tarea que tenemos nosotros como personas. ¿Se entiende? Ok, ahora, la Torah. La Torah en sí tiene que ver con el lado divino en nuestras vidas. Tiene ese propósito divino. Viene a revelar la luz en nosotros. Entonces, ¿qué hace? La Torah en nosotros lo que hace es elevarnos hacia ese propósito divino para el cual hemos venido. Ok, luego, el cuerpo
por una parte, es la parte, como habíamos dicho en la lección anterior, que es la parte que viene a recibir. El cuerpo solo recibe. El cuerpo no da nada si no recibe. Tiene que recibir. Es simplemente un receptor. Ahora, el alma, que es alimentada por la Torah, ¿sí? Necesita la alimentación de la Torah. El alma viene a dar. Porque el alma viene a tener un propósito divino. Siempre hemos dicho aquí, en todos nuestros estudios, las veces que tocamos esta parte de que es el alma, nuestra alma es, ojo con lo que les voy a decir, tu alma es un ser superior dentro tuyo. Eso dice la Torah. Eso está codificado en la Torah. Todo lo que yo les enseño aquí, todo lo que yo les digo aquí, no sale ni de mi cabeza ni de lo que se me antoja. Esto viene de sabiduría milenaria. Lo que yo les digo está codificado en la Torah. Así me enseña mi rabino y lo mismo transmito yo, tal cual como se viene estudiando más de 3500 años. Ok. Sí, porque muchas veces me escribe la gente y me pregunta, Ari, ¿dónde está escrito eso? Bueno, hay cosas que no están escritas, hay cosas que están codificadas y que los estudiosos y los entendidos van descubriendo, van enseñando, van registrando y eso forma parte de una compilación, una compilación impresionante de más de 1000 años. Es una locura, es impresionante. Por eso es que la persona que dice, ah, no, yo no creo si no está escrito, esa gente está con muchos problemas. ¿Eh? Como dije el otro día, inclusive esa gente habla así porque ignora, no estudia, no estudia. Entonces al no estudiar, está obligado a creer en lo que otro le dice. Sin embargo, cuando estudiamos, cuando entramos en el hebreo, cuando vamos al original, el hebreo es, voy a decir a lo mejor, bueno, tipo ciencia exacta es. ¿Se entiende? O sea, es irrefutable lo que está. Y hay ahí escondidos secretos. Que el problema viene cuando se traduce. ¿Por qué? Porque la mayoría de las traducciones vienen ya con una idea preconcebida. Los traductores tienen sus propias ideas, sus propias maneras de pensar y según lo que ellos interpretan, generalmente las traducciones ya vienen con un toque de interpretación. Ok, perfecto. Sigamos. El ser humano necesita de alguien que lo impulse hacia esa elevación. Ok, ahora, porque, o sea, nuestra tarea como seres humanos es alcanzar esa espiritualidad, ese propósito espiritual divino. eh, y ese es el trabajo de la persona. Y eso, si la Torah no está en la persona, o sea, si la persona no tiene Torah, y cuando digo Torah, no solamente quiero decir los rollos de la Torah escritos con letras hebreas, sino que estoy hablando de ese montón de instrucciones que hace a la persona con una conciencia elevada por sobre lo animal. Porque la persona, una persona común y corriente, como tiene una Neshama que es superior y está conectada con Hashem, el límite de esa Neshama es el cuerpo, es el hombre en sí, nivel serpiente. Ese es el límite de la persona. O sea, el límite de esa Neshama. Entonces, eh, toda instrucción, en este caso, le estoy llamando Torah para que entendamos que la persona cuenta con ese nivel de conciencia primero de las 7 leyes de Noé, lo cual le hace a una persona racional y le hace diferente a los animales, por lo tanto, siempre busca una elevación, siempre está por encima de los animales. No mata porque sí, no mata por territorio, lo normal, estamos hablando de lo normal. Eh, eh, donde el matar a otro, por eso no nos andamos matando uno a otro como dijimos el otro día. Ok, ahora, la persona natural, la persona normal, quiero decir,
con conciencia de 7 leyes de Noé, eh, los que no saben qué son las 7 leyes de Noé tienen que escuchar las lecciones anteriores. Las personas con esto, con ese nivel de conciencia, eh, buscan a Dios de alguna manera, porque la Neshama busca a Dios. La Neshama siempre intenta que la persona se conecte con Hashem. Entonces, por eso surgen las religiones. Y el origen de las religiones es esa necesidad de conectarse con ese ser superior. Y el hombre por eso, que no tiene Torah, va buscando por otro lado. Pero siempre busca. Y tiene esa conciencia elevada de 7 leyes por encima del nivel serpiente. Entonces por eso es que existen las religiones. Y el origen y la función de las religiones es crear conciencia, crear esa paz mundial, crear esa hermandad, crear esa coinonía social, que haya paz y prosperidad en el mundo. Ese es un anhelo natural de la humanidad. Las personas normales, las personas que ya tienen esa búsqueda de lograr ese bienestar. Por eso se habla de Ministerio de Bienestar Social, de Ministerio de Justicia. ¿De dónde viene eso? El hombre natural, el hombre pagano, el hombre sin Dios, el hombre sin ley, el hombre sin Torah, el hombre... ¿Por qué tiene esa conciencia de buscar el bienestar de la humanidad? Inclusive, una de las leyes fundamentales de la humanidad es el derecho a la vida, el derecho a un techo, el derecho a lo mínimo, el derecho... O sea, todo el mundo busca esa elevación por encima a nivel animal, nivel serpiente. Siempre digo a nivel serpiente porque se me quedó dentro del estudio que estamos diciendo. Bueno, pero estoy queriendo decir que el hombre natural busca a Dios de alguna manera, a su modo, mal o bien, da igual cómo, pero siempre está en esa búsqueda de algo superior. ¿eh? Ok, entonces, eh, obviamente, después tenemos la parte donde tenemos el privilegio de, de tener la Torah, los que pudimos alcanzar el privilegio de tener la Torah, y de acceder a ella y al conocimiento que ella nos da para una elevación espiritual. Obviamente vamos a ver un poco mejor las cosas, o a lo mejor con más claridad. No quiero decir que somos los mejores, o que tenemos la absoluta verdad, o que no, 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 por favor, no, 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 no. Todos todos los seres humanos, bien o mal, en algún momento dado se van a encontrar con Dios. En algún momento dado se van a encontrar con Dios. Todos vamos a ser juzgados. Hay un plan mesiánico universal. Nadie se va a salir del plan. Nadie. Nadie se va a salir del plan. Hay un solo plan mesiánico. Y ese plan mesiánico tiene varias partes, varios aspectos, varias etapas y varias maneras en las que se manifiesta, se manifestó y se manifestará. Nadie va a ir por el costado, ahí al lado, o nadie va a adelantarse por otro camino. No hay otro camino. No hay otro camino. Ningún ser humano de la tierra va a poder acceder al Padre, sino solo por el Mesías. Da igual al final de qué religión es. Porque la Torah no viene a enseñarnos ninguna religión. La Torah viene a enseñarnos que todo ser humano debe lograr una conciencia elevada bajo los preceptos de la Torah. Y cuando digo Torah, estoy hablando ya también de las 7 leyes de Noé. Y lo que cada persona vaya buscando y en su búsqueda se encuentre con la Torah, con el Sefer Torah, los rollos y la sabiduría que Dios entregó en el judaísmo, que son ellos, los judíos, los que recibieron la Torah para enseñarnos.
Entonces eso ya es otra cosa. Pero todos los seres humanos de la Tierra tienen que, o sea, sí o sí, no les queda otro camino. No hay otro camino. Esa es la verdad. No hay otro camino. No hay, no existe. O sea, si hay un solo camino, entonces no hay otro camino. Si la Torah te dice que hay un solo camino, entonces no hay otra alternativa. O sea, no hay alternativas, no hay. Hay uno solo. Hay uno solo. Por eso es que hay discusiones muy absurdas, que no tienen absolutamente sentido. Discutir, por ejemplo, las famosas discusiones entre religiones, yo tengo la verdad, vos tenés la mentira, vos sos idólatra, vos sos esto, aquello. Sí, hay pecado dentro de todo. En todo lado está el pecado. Tiene distintos colores y distintos nombres, pero pecado, pecado por todos lados. Claro, el tema de, por ejemplo, si Yeshua es o no el Mesías y toda esa discusión de que yo creo en Jesús, vos no crees en Jesús, tú Jesús esto, tú Jesús aquello, vos decís Yeshua, yo digo Jesús, y toda esa historia, todo es una gran pérdida de tiempo. Que cuando estudiamos Torah nos damos cuenta de que hay un solo plan, hay un solo camino, hay un solo mediador, donde toda la humanidad no tiene otra opción que solo ir por allí. No tiene, no tiene. Ok, entonces, encontrar esto en nuestra vida como propósito de vida, un propósito real para el cual hemos venido aquí abajo, porque sí, todos hemos venido para volver a subir. Bajamos, trabajamos, peleamos, luchamos, nos esforzamos, sufrimos, nos alegramos, pero luego al final vamos a subir. Todos bajamos para subir y la vida tiene sus vueltas. Ok, a no olvidar entonces que somos copartícipes, somos colaboradores, somos obreros de la rectificación del mundo. ¿Se entiende? Es por eso que dijo Dios, sé santo porque yo soy santo. Ese es el camino que tenemos que tomar. Por eso dijo Él eso. ¿eh? En- y como dije, hay un plan maestro, hay un plan divino, un plan mesiánico de rectificación y redención. Hay un solo, no hay más. No hay más. No hay más. Y todos van a venir por ahí. Todos van a venir por ahí. Todos. Todos. Da igual la religión. Todos van a venir por ahí. Porque no hay otro camino, pues. ¿Se entiende? No hay otro camino. O sea, da igual, da igual, da igual. Tu religión te puede marcar muchas cosas y te puede decir que vos sos el único. Te puede decir que vos tenés la única religión verdadera y el resto, todo el mundo está perdido. Y esa es una mentalidad sin Torah. La gente que no entiende Torah, la gente que no estudia Torah, la gente que no ve más allá de sus cuatro paredes de su religión, tienen un problema muy grave, porque se creen los únicos, la última Coca-Cola del desierto, y eso no es así. Que vos estudies la Biblia muchas veces desde solo un prisma, yo creo que lo correcto sería abrirse y buscar en ese inmenso mar de sabiduría que Dios tiene. ¿eh? Y no me voy a meter tanto allí porque no viene al caso, pero quiero recordar que esto es importante para todos. ¿Mm? Porque aquel que comenzó la obra, él también es fiel y justo para terminarla. ¿eh? Y eh, nos unimos en obediencia a él. ¿eh? Como obreros aprobados, dice la escritura. Eh, pero claro, nosotros tenemos que, como obreros aprobados, estar diligentes, trabajar en nosotros, en nuestra relación con Él, en nuestra espiritualidad.
Pero claro, él va a ser la que va a terminar la obra. El Mesías, cuando venga, él va a rectificar y va a poner todo en su sitio. Y ahí, porque está escrito, toda rodilla se doblará. Y todos, estamos hablando de toda la humanidad, ¿eh? Todas las almas, todas las neshamot de la tierra. Dice, todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará de que Yeshua Mashiach es el Señor. Eso se va a cumplir. Todos, todos. Porque hay un solo camino. ¿Se entiende? Es impresionante. Todos al final van a venir ahí. Todos, todos esperan al Mesías. Todos esperan al Mesías. Algunos le ven a Dios supuestamente en un árbol, hoy le llaman así. En su religión, esa es su cultura, ese es su medio donde nació. Viven en montañas o viven donde sea, alejados de todo. Ellos están buscando a Dios a su manera. Pero eso no significa que están perdidos. Y está escrito, porque se grime un versículo. Aquí el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Qué significa esto? No es así de manera ligera que hoy el que entendió esa partecilla es salvo y todos los 8.000 millones de habitantes que hay en la tierra, no. ¿Se entiende? ¿Qué significa esto? Que no hay otro camino sino el Mesías. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Todos van a tener al Hijo. Y todos van a tener la vida. Todos. Todos. Tarde o temprano. Todos. Eso para que nos quitemos un poco las cosillas de las basurillas de las religiones. Ok. Ahora, si solo leemos que la parte de la escritura que dice que el que comenzó la obra la va a terminar, teniendo que aceptar como la mayoría cree que ya no debo hacer nada, ya está hecho todo y yo me quedo aquí en el sofá, tranquilito. Aquí ya está hecho todo, yo me quedo aquí esperando el momento. No, Dios nos creó para trabajar. Dios nos creó para ser socios del Creador. ¿Mm? Entonces, por eso necesitamos la Torah. Porque la Torah nos va a dar ese impulso, nos va a llevar hacia cierto lugar específico a cada uno, donde se va a desarrollar, donde va a poder aplicar todo el potencial que lleva adentro. Ok, así después de ver todo esto, podemos entender qué es el pecado. Hemos visto el origen, por qué vino, cómo vino, por qué vinieron las 10 plagas, porque primero vinieron las 10 proclamas, las 10 plagas que son martillos, o sea, golpes, makot. Y todo vemos así porque hay un origen que es el pecado. Ahora, hemos entendido que es el pecado. Y la raíz de todo pecado, dice, es la vergüenza. Porque el hombre y la mujer, antes de pecar, no se avergonzaban. Cuando hay vergüenza, es que hay pecado. Het es pecado. Cuando hay vergüenza, es que hay pecado. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Vamos a definir qué es el pecado. A grandes rasgos, ¿qué es el pecado? El pecado es hacer caer todo el potencial divino del hombre a la clipa. Al lado natural.
Eso es entregarle tu potencial a la serpiente. ¿Mm? Es decir, todo el poder que te fue dado es entregado a la serpiente. Entonces, si eso sucede, ¿qué hace? La serpiente te domina y no te deja cumplir tu propósito divino. Ese es el pecado. Dejarse dominar por la serpiente. ¿Eh? Entonces, si te domina la serpiente, tus propósitos van a estar por debajo de lo que tendría que ser tu vida. Estará subyugado a tus lados naturales, nivel desalmado. ¿Se acuerdan de ese término desalmado que utilizamos? Ahí. Entonces, eso te hace vivir una vida de esclavitud y a eso la escritura le llama esclavo del pecado. En total esclavitud. Y eso lo podemos llevar también en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, dice Juan 8:34, dice, en verdad os digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Ok, después Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que ofreciéndoos a uno para obedecerle, os hacéis esclavos de aquel a quien os sujetáis? Si tu potencial es entregado a la serpiente te esclaviza. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque sea del pecado para la muerte. O sea, te subyugas al pecado y que logras muerte, o te subyugas a la obediencia para alcanzar justicia. O sea que podés elegir bajo qué yugo podés vivir. Bajo el yugo del pecado, bajo el yugo de la serpiente, o bajo el yugo de la obediencia, que es bajo el yugo de la Torah. Esa fue la verdadera advertencia que le hizo a Kadosh Baruj Hu a Adán y Javá. Cuando le dijo, no comas de ese árbol porque vas a morir. La traducción que podemos decir nosotros hoy, después de haber estudiado todo lo que estudiamos, lo que podemos decir es que en el fondo Kadosh Baruj Hu le dijo a Adán, le dijo, no te hagas esclavo de la serpiente porque vas a morir. ¿Por qué? Porque estando aún desnudos, pero cuando pecaron, o sea, ¿por qué? Porque ellos no tenían vergüenza, quiero decir. Ellos no tenían vergüenza porque estando aún desnudos, ellos no tenían vergüenza porque no habían pecado todavía. Pecaron y automáticamente tuve vergüenza y me escondí, ¿se acuerdan? Tuvieron un descenso que provocó en ellos esa vergüenza. Ok, ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con las plagas, con las makot, con los golpes? ¿Qué tiene que ver esto con las 10 plagas de Egipto? Recordemos que Egipto, la primera gran potencia mundial que representa un estado de esclavitud a nivel global, donde sus reyes, los faraones, se dedicaron a poner a las fuerzas de la naturaleza y a los animales como Dios. Y eso es la clipa. Ellos se encargaron de poner a la clipa como Dios. La clipa era el Dios de ellos. Y ese es el estado en que toda la humanidad, todo el universo se encuentra. Ahora, ¿qué tenía Paró? O sea, Faraón, Paró en hebreo, en su cabeza? ¿Qué tenía él aquí en su cabeza? Tenía un tefilín. ¿Saben lo que es un tefilín? Un tefilín se usa en el judaísmo, es una cajita que se pone aquí en la frente, una cajita negra que se pone, se ata aquí, y luego tiene otra cajita aquí abajo, bajo este brazo, al lado del corazón, se pone una cajita y luego
7 vueltas te pones por la mano y por el dedo del medio, otra vez unas 3 vueltas. Luego se hace así como una letra, se ata así tipo letra Shin, acá, porque significa el Shaddai. Eso, y se hace el rezo matutino. Eh, bueno, entonces, ¿qué pasa? Faraón tenía aquí un tefilín. Pero ¿qué tenía? Él no tenía la cajita de la Torah con la Torah dentro, con el rollo de Torah dentro. Ahí lleva el rollo del Shema Israel que tenemos en la puerta, en la mezuzá, tenemos el Shema, pero él no llevaba eso. Él tenía una serpiente. Él tenía una serpiente aquí. ¿Eh? Y dice en Yehezkel 29:3, Ezequiel 29:3, Kol amar Adonai Elohim, así dijo el eterno Dios, me afrento a ti, Faraón, rey de Egipto. ¿Eh? Atanim Hagadol, el gran cocodrilo, el gran reptil, dicen en otras traducciones. Harobet Bedoj Yehoraah, el que está parado sobre su río, sobre el Nilo. Li Yeoriba Beani Asutim, que dice, mío es el Nilo y yo me hice a mí mismo. Como ellos se creían dioses. Ese es el estado del hombre. Ese es el estado del hombre. El hombre hoy se cree el dios de este mundo. Se cree el rey. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Faraón simboliza al hombre natural de la tierra, ese hombre perverso, apartado, separado de Dios, que va contra Dios, que va contra natura, dominado por la serpiente. La serpiente, ¿dónde tenía? En su cabeza. La serpiente era su cerebro. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Qué lugar ocupaba? La corona. Su corona era la serpiente. En mi opinión personal, leyendo el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, la serpiente antigua es el hombre, la maldad del hombre, el engaño, quien va a dominar el cerebro del ser humano, que viene dominando desde siglos y siglos y siglos, por milenios, pero va a ser peor cada vez más. ¿Eh? Y así creían ellos, los faraones. Yo he creado al Nilo y también a mí mismo me he creado. Porque, a ver si les recuerda a algunos que conocen, seguramente conocen. Yo conozco a varios por ahí. Yo, con todo el dinero que tengo, con la inteligencia, con mi profesión, con mi esfuerzo, con mi sacrificio, todo lo que tengo, todo lo que soy, yo, por supuesto, yo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos conocemos así? ¿Cuántos? El hombre natural está así. Ok, es decir, Faraón es el gran reptil, la gran serpiente. Así le llama el profeta Ezequiel, capítulo 29, en el verso 3. Por eso Faraón representa el estado natural del hombre. ¿Mm? Del nombre nivel serpiente. Donde en su reino cada fuerza de la naturaleza no es una acción de Dios, sino que Él dice, estos son dioses. Esto es Dios. Yo soy Dios. Donde la ética y la moral dejan mucho que desear. Entonces, eso nos demuestra la historia de la humanidad. Siempre el hombre se comportó así. Por ejemplo,
decía Faraón, que el pueblo de Israel no se comporta bien, no se comporta como esclavo. Bueno, todos los hebreos, todos los recién nacidos y egipcios también, todos los que sean niños, porque como no sabían si la redención iba a venir por medio de un egipcio o un hebreo, porque estaba todo confundido, todo mezclado, ¿se entiende? Al agua, juicio, esa es su manera de juzgar, todo, venga, todo igual, no importa, todo al agua. Y esa es la ley que se va a imponer. Esa es la ley que se va a imponer en todo el mundo. ¿eh? El hombre se va a organizar, el hombre va a ser cada vez más perverso, va a subyugar a los demás y le dice, esa es la ley. Eh, ¿Obedeces o te mato? Esa es la ley del futuro. Esa es la ley de la serpiente. ¿Obedeces o te mato? Igual que Faraón, tal cual se va a repetir, es que está todo escrito, está todo ahí. Y Egipto es todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos tenían el control absoluto. Según la Torah, desde la cosmovisión de la Torah, Egipto es todo el mundo. Es la imagen, o sea, engloba todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos tenían el control absoluto de todo. No había quien pudiera contra ellos. El que osara a meterse era castigado. Así de fácil. Podemos usar la figura, puse aquí como ejemplo, como dijo también mi rabino, el ejemplo de los Estados Unidos, por ejemplo, para traerlo y como ejemplo, donde toda la influencia que ejerció sobre todos los países de la Tierra es imposible negar, eso es muy, 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 muy cierto. Toda la influencia en el mundo entero. Primero, podemos mencionar algunos aspectos de este país tan grande, que tenía un poder absoluto a nivel bélico, a nivel económico, era el país más rico, mejor equipado, el mejor preparado, el más adelantado, todo era lo más. La cultura conquistó masas en toda la sociedad del mundo, donde tienen producciones a nivel global. Se puede hablar de cines, de libros, de música, de ciencia, gastronomía, tecnología, música, arte. Podemos decir un montón de cosas que ellos llegaron por todo el mundo. ¿Quién en el mundo no vio una película de Hollywood? Todo el mundo. Estados Unidos es el único país en globalizarse realmente de verdad, así fuerte, fuerte, fuerte. Porque vos decís Coca-Cola, Burger King, McDonald's, en cualquier país del mundo, ahí están ellos. Ahí están ellos. Te vayas donde te vayas. O sea, de hambre no te va a morir en ningún sitio. Vos te vas a decir McDonald's, Coca-Cola y ya está. Por ejemplo. Eh, y ellos están por todo el globo terráqueo. En cada país del mundo, sí o sí. ¿eh? Nadie más llegó tanto como ellos. Nunca. Nunca. Nadie llegó tanto como ellos. Y así mismo fue Egipto para la época. Aquella época conocida, según la Torá, la hegemonía total era Egipto. Y los valores que Estados Unidos transmitió al mundo no se puede negar. Y su idea de implementar la democracia mundial le llevó a ese liderazgo, esa su intención de supuestamente hacer el bien, pero haciendo como bien o mal, haciendo, o sea, todo lo que hicieron, ellos se impusieron e influenciaron a todo el mundo. Lo mismo pasó con Egipto. Los valores que ellos tenían transmitieron por todo el mundo. Faraón, entonces, es todo el mundo. Todo lo que dicta, es lo que dice, así es, en todo el mundo. Y sobre el mundo conocido, dentro del contexto bíblico, no hubo otro país más grande que Egipto, según la Torá. Puede que en otra parte del mundo habrá alguna otra cosa, pero cuando eso no hay registro, no hay en la Torá, no hay registro, pero eso no significa que no exista. La Torá no viene a revelar qué existió y qué no existió. Ese no es el rol de la Torá. O sea, la Torá no va a competir contra la historia, ni contra la ciencia, ni con... No. La Torá tiene un objetivo. No viene a demostrar nada, sino el propósito divino. No viene a contar historias, ni a contar cuentos, ni a decirte nada más que para esto viniste. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que dicta la Torah. Ese es el propósito de la Torah.
Hay muchos mejores libros de historia que la Torá, así que la Torá no es un libro de historia, ni de ciencia ni de nada. El que diga eso es porque cuento chino, se inventó. Entonces, vemos así que Egipto era el país más grande. ¿Mm? Ok, ok. Según la Torá, la sociedad mundial conocida de aquel momento, Faraón era prácticamente la cúspide de la humanidad. ¿Mm? Eh, y ahora, ¿cómo estaba la humanidad en aquella época? Sumisa y sumergida en la influencia faraónica, cuya función era ocultar la luz divina del Creador, manifestada en aquellas 10 primeras proclamas, en las Ma'arot, perdón, las Ma'amarot, perdón, digo bien, dichos o proclamas con las cuales se creó el universo que revela la divinidad. Egipto se encargó de esa ocultación. Ok, esta ocultación provoca que 10 makot, 10 golpes, llamadas o traducidas como plagas, cuyo objetivo era romper esa ocultación, romper esa clipa, esa cáscara, ¿eh? Y revelar la luz divina oculta. Ahora, ¿cómo viene? Como 10 mandamientos en el monte Sinai. Entonces, por eso, el sentido que tienen las plagas es golpear y hacer un gran agujero por donde pasa la luz divina que viene a manera de 10 mandamientos. Y esto en realidad es algo que, aquí viene algo. Faraón pidió esto. ¿Cómo? Sí, Faraón pidió las 10 plagas. Inconscientemente, pero lo hizo. Dijimos que Dios se quiere revelar a su mundo y para eso tiene que romper la clipa. Él tiene que romper la cáscara. Y por eso fue que vino las 10 plagas. Entonces, el mundo está bajo gobierno y dominio de Faraón, ¿vale? Bajo el gobierno de Faraón. Y la revelación divina tiene un nombre. En hebreo es Da'at Hashem, el conocimiento de Dios, el conocimiento divino, Da'at Hashem. Ahora, el término Da'at, que traducido al español es conocimiento, tiene una relación con la palabra plenitud. El que tiene Da'at Hashem alcanza la plenitud. Ok. Y cuando hay Da'at, entonces hay redención total. Podemos decir que la persona alcanzó la plenitud total en el mundo. Por ejemplo, en el libro de Shemot, capítulo 5, libro Éxodo 5:1, dice: Así dijo el eterno Dios de Israel: Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto, para que me sirva en el desierto. En el 5, capítulo 2, versículo 2 dice: Y dijo Faraón: ¿Quién es el Eterno para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco al Eterno y tampoco dejaré ir. Entonces, en otras palabras, Faraón le dijo: Yo no conozco a ese Dios. Pero si ustedes, Moshe y Aarón, me hacen conocerle, yo les dejaré ir. Ups, ahí está. Conocer. Daat. Faraón acaba de pedir Daat. Acaba de pedir en el Shemot, Éxodo capítulo 5, está escrito esto. Dice: pero si ustedes me hacen conocerle, le está hablando a Moshe y a Aarón, les dejaré ir. Aquí Faraón pidió, firmó su sentencia. Firmó su sentencia.
Faraón pidió Da'at Hashem, el conocimiento de Dios, el conocimiento divino. Porque dijo, si no le conozco, no tiene lógica que le deje ir. No tiene sentido. ¿Mm? Faraón pide, pero pide mal, pide con arrogancia. Pidió no pidió con humildad, no pidió con respeto, sino con orgullo y soberbia. Así habló Faraón, con orgullo y soberbia. Ahora, el problema viene cuando se manifiesta la divinidad en un lugar como el suyo, como el gobierno de Faraón. ¿Cómo viene la divinidad? ¿Cómo viene la divinidad? En un mundo de clipa, en un mundo de oscuridad, en un mundo con una cáscara, con una costra. ¿Cómo tiene que venir? La luz divina, ¿cómo tiene que venir? Como un golpe. Tiene que venir como un golpe. Pero ahora, ¿por qué vino con 10 golpes y no con uno? Porque esa es la manera que Faraón pidió. ¿Eh? Porque hay 10 clipot. 10 clipot. Egipto puso 10 clipot sobre la humanidad para tapar las 10 revelaciones divinas desde la creación. Entonces, ahí se contesta la pregunta, ¿por qué 10 y no solo uno? ¿Mm? Y esos 10 no vienen del lado de Dios, voy a hacer 10, no, Faraón pidió 10. Entonces, eso es lo que pasó. Que ellos pusieron la máxima clipa que simboliza el número 10. Entonces, la máxima cáscara de oscuridad. Y entonces, ¿cómo viene la luz divina? En forma de golpe. No es que la luz divina sea un golpe, no. Acá abajo se siente como un golpe. Porque tiene que romper. Entonces, ¿qué pasa? Viene en forma de sangre. La sangre de los primogénitos que ellos tiraron al Nilo. Ya estaba allí. Y ellos, ¿qué hicieron? ¿Se acuerdan que cuando en la época de Moshe, cuando era bebé, Faraón pide que se tire a todos los primogénitos? ¿Qué pasaba allí? Como el Nilo era un dios, lo que estaba haciendo Faraón era sacrificar humanos. Sacrificios humanos estaba haciendo. ¿Se entiende? Eso fue lo que pasó aquí. Entonces, aquí hay dos enseñanzas. Uno, la vida del hombre vale mucho más de lo que pensás. El hombre no es un animal más. ¿Mm? O sea, no es menos que un animal. Y luego dice, el Nilo no es ningún dios. Dios ya le estaba diciendo con la plaga del agua convirtiéndose en sangre. Eso es lo que le está diciendo Dios. La vida del hombre vale mucho. Y vos tiraste la vida del hombre, de muchos niños, en el río. ¿Mm? El Nilo no es ningún dios. Ahora, ¿por qué? Porque ellos pues decían que el Nilo era un dios. También, ¿se acuerdan? Hablamos de eso. ¿Y ahora qué pasa? Ya no le va a dar agua porque está lleno de sangre. No van a poder beber, ni comer, ni bañar sin hacer nada. Ahí Dios le está demostrando, el Nilo no es ningún dios. Luego vienen los piojos y así, las moscas, las ranas, las langostas y el resto de todas las plagas que vinieron. Los granizos, todo. Entonces son 10 veces las 10 plagas, ¿verdad?
para revelar y traer el Da'at Hashem, el conocimiento de Dios. Para que haya el conocimiento de Dios fue necesario entonces esos 10 golpes. Y Da'at es conocer. El Da'at Hashem se manifestó entonces también en 10 maneras. Ojo. Y tenemos 10 veces en el pasuk, en el pasaje, y conocerán. Y les digo, el 1, Adonai, se da a conocer y tendrán Da'at. Dice en Éxodo 7:5, Shemot 7:5, dice, y conocerán en Egipto que yo soy Adonai, cuando ponga mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de allí. 1. Éxodo 7:5. Número 2. Éxodo 7:17. Y con esto conocerás que yo soy Adonai, que golpeo el agua y se convierte en sangre. Y conocerás, Da'at Hashem. Segunda vez. 3. Shemot 8:6, Éxodo 8:6. Faraón pidió y reza por mí, le dijo a Moshe, para que se vayan las ranas. Y dice, Bayomer leman kit bareja, y dijo, mañana será como pediste, le dice. Se van a ir las ranas. Leman tedaat, para que conozcas que no hay otro como Adonai nuestro Dios. 3. 4. Éxodo 8:18, Shemot 8:18. Separará la tierra de Goshen de las demás, porque recuerden que en Goshen, ahí es donde estaban el pueblo judío. Dice en Goshen y las demás. Sí, separó la tierra de Goshen de las demás. En una habrá plagas y en el otro no. ¿Para qué? Para que conozcas. Otra vez. 4. Que yo soy Adonai. 5. Shemot 9:14. Éxodo 9:14. Yo traeré todas las plagas a tu corazón y a tu pueblo para que conozcas. 5. Da'at Hashem. Aquí vemos 5. Ok. 6. Moshe levantará sus brazos y el granizo parará para que conozcas. Eso está en Shemot 9:29. Éxodo 9:29. 7. Shemot 10:2. Éxodo 10:2. Para que cuentes a tus hijos y tus nietos lo que hice en Egipto y conozcan. Conozcan, Da'at Hashem, que yo soy Adonai. 8. Shemot 11:7. Éxodo 11:7. Cuando salga Israel de Egipto, ni un perro ladrará, para que conozcas, otra vez, que Dios separó a Israel de Egipto. Así es el plan de redención. Dios va a separar a Israel de Egipto. Sos Israel. Shemot 14:4. Encendió Dios a Faraón. Endureció Dios a Faraón y Egipto conocerá a Dios. 9. Conocerá. Da'at Hashem. Otra vez. Y el último, el 10, está en el Shemot 14:18. Dice, y conocerán en Egipto que yo soy Adonai. 10. ¿Se entiende? Las maneras en que vino, ¡boom!, 10 golpes. Entonces, 10 veces está escrito y conocerán. Ese es el nivel
del grado de plenitud que va a alcanzar la humanidad en el tiempo final. 10 niveles de conocimiento de Hashem. Vamos a elevarnos. Esto va a ser muy, 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 muy grande. Y eso, este conocimiento, ojo con esto, y con esto terminamos la tercera parte de la Parashat Bo, que fue bastante larga, pero con muchos datos. Este conocimiento se divide en dos partes. Ojo. Y aquí está la diferencia entre los que estudiamos Torah y, en cierta manera, de las personas que solo viven las 7 leyes de Noé. Si ustedes se acuerdan, en la parashat anterior, si ustedes se fijan, se mencionan 7 golpes, 7 plagas. Y en esta parashat, 3. Las 7 plagas anteriores está hablando de las 7 leyes de Noé. Y las 3 plagas de esta parashat está hablando de un nivel superior que solo se consigue con el estudio de la Torá, el Sefer, el rollo de la Torá, donde están codificados toda la sabiduría que viene de Akadosh Baruj Hu, que tenemos el privilegio de estudiar, porque dice que el conocimiento, la ley, la palabra de Akadosh Baruj Hu va a venir de Jerusalén. Por eso estudiamos con los sabios de Jerusalén. Por eso agradecemos y rezamos por ellos, que Dios les siga dando sabiduría, que Dios les siga usando como luz del mundo y que siga propagándose de distintas maneras, como es este trabajo que hacemos aquí, la propagación del conocimiento de la Torá de Akadosh Baruj Hu. Muy bien, la próxima seguimos con la siguiente parashat. Shalom a todos.